sin terminar. ¡Pueblo, dónde está! ¡El pueblo está en la calle exigiendo dignidad! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo, dónde está! Así inicia Temas del Día. Qué placer estar con ustedes. De inmediato vamos con la pregunta que les proponemos durante nuestra emisión. La expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseveró en Telesur que no existen garantías para celebrar un nuevo proceso electoral tras el golpe de Estado. Te preguntamos, ¿sirve de algo la derogación del decreto que daba a Policía y Ejército licencia para matar? @temas Telesur. Esperamos tu respuesta. Así entramos en materia. La delegación argentina de solidaridad con Bolivia continúa recabando información sobre violación de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto. Con esta iniciativa, la comisión pretende alertar a la comunidad internacional sobre los atropellos que sufre el pueblo boliviano tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Frente a este escenario, las autoridades ilegítimas tratan de intimidar a la delegación argentina. Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales en Argentina continúan registro de las denuncias de la población indígena boliviana que es víctima del uso de la fuerza por parte del Estado y de grupos de extrema derecha. La delegación, integrada por abogados, juristas, exjueces, voluntarios, presentarán un informe final sobre abusos que sufren los bolivianos a manos del gobierno de facto. El documento será llevado ante organismos internacionales. Más de 40 organizaciones de derechos humanos, movimientos populares de la Argentina, que frente al golpe de Estado que está viviendo la República Hermana de Bolivia, hemos decidido venir a poder recabar las denuncias contra los atropellos que está habiendo contra los derechos humanos, contra la dignidad de nuestros hermanos y hermanas del pueblo boliviano, y estamos recabando esas denuncias para que puedan llegar a los organismos internacionales de derechos humanos, como así también para romper el cerco mediático. Claramente hoy ustedes verán que no son muchos los medios acá, no son muchos los medios que nos están recibiendo. Sí, lo que nos ha recibido es una comitiva de policías, de la Interpol y de gente agrediéndonos y maltratándonos. Los activistas argentinos entregaban aún más detalles de lo que significa este cerco mediático en Bolivia. Este ministro de gobierno, de un gobierno de facto, lo que hoy le pedimos es que garantice las condiciones de seguridad e integridad de los 40 integrantes de la Comitiva de Derechos Humanos de la Argentina para que vayamos a las cárceles, para que vayamos a los hospitales, para que visitemos la casa de cada uno de esos compañeros y compañeras que están heridos en las casas y no pueden ir a un hospital porque son denunciados. Imagínense que hay gente todavía hace 10 días con balazos en las casas que no pueden ir. Imagínense que el único médico que denunció las situaciones hoy está preso. Esa es la situación. Por eso es fundamental hoy lo que ustedes están haciendo acá, que están colaborando a romper este cerco mediático. Eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Tenemos más detalles con Mateo Grillén, nuestro enviado especial a La Paz. Mateo, muy buenas tardes. ¿Qué más han dicho estos activistas, exjueces, abogados? Bueno, personas que tienen claridad sobre lo que significa violación de derechos humanos y están allí para verlo con sus propios ojos. Sí, buenas tardes, Tatiana. Sí, efectivamente han recibido una cantidad de testimonios desgarradores en muchos casos de lo vivido ese 19 de noviembre en Sencata. Muchas madres, muchos familiares cercanos a víctimas de esa represión cruel que se desató sobre el pueblo boliviano allí en Sencata, fueron hoy a la parroquia San Francisco de Asís en el Alto, en Sencata, para dar testimonio de lo que sucedió, porque además no hay nadie que le reciba el testimonio aquí en Bolivia. Ellos están con mucho temor de hablar, obviamente, porque se sienten que están siendo acosados y perseguidos y sienten temor ante la posibilidad de que, por decir lo que les pasó, sufran represalias. Y esto fue manifestado allí en esa parroquia
de la ciudad, de la localidad de Sencata. Los juristas, los abogados y los luchadores por los derechos humanos que llegaron en la noche de ayer y que hoy estuvieron en el Alto recibiendo estos testimonios, también estaban muy sorprendidos porque efectivamente hay un cerco mediático muy importante y hay muy poca posibilidad de que estos testimonios vean la luz, que se conozcan y que se conozca efectivamente cuál es la situación actual de esa población que fue duramente reprimida y que hoy se le dificulta mucho dar a conocer su voz. Además, estos juristas y estos luchadores por los derechos humanos recorrieron también o intentaron ir al menos a los hospitales donde había detenidos que todavía estaban allí en los nosocomios. También fueron a algunas casas donde había heridos que no fueron a los hospitales por temor a sufrir represalias, ¿no? Fíjense ustedes que hay heridos que todavía no tienen asistencia o que no la han tenido de la forma en que deberían, porque tienen temor de ir a las policlínicas o a los lugares donde los atiendan como corresponde. Había también familiares de víctimas que fallecieron con muchísimo dolor contando su situación. Había madres, había viudas que tienen niños chicos que estaban contando lo que estaban viviendo, de gente que en realidad tenía 22 o 23 o 24 años, había ido a trabajar o había ido a ayudar a gente que estaba siendo reprimida y en ese momento los asesinaron. Esto fue lo que contaron en estos testimonios. Todavía en este momento sigue la recolección de testimonios allí en esa iglesia de la ciudad de Sencata y con todos los testimonios que se recaben se va a hacer, como decía recién en el informe, un documento que se va a presentar no solo a la comunidad internacional para que conozca exactamente qué fue lo que sucedió allí y qué está pasando todavía, sino además a los organismos internacionales de derechos humanos para que tomen cartas en el asunto y elaboren también estrategias para tratar de que lo que sucedió en Sencata el 19 de noviembre no quede impune. Que no quede impune, eso es lo que se exige como asunto de fondo, por lo menos ahora. Gracias, Mateo, muy buenas tardes. Vamos a avanzar porque en este contexto la congresista del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, alertaba que su país, Bolivia, carece de garantías democráticas. Creemos que es bastante difícil en estas condiciones pretender que existen garantías democráticas y constitucionales para enfrentar un proceso electoral. Mientras continúe deteniéndose a los dirigentes de nuestra estructura política, a los dirigentes de los movimientos sociales, fundamentalmente campesinos, trabajadores mineros, maestros, detenidos, vecinos de la ciudad del Alto, detenidos en situación bastante irregular, mientras no se logra establecer una responsabilidad penal por quienes provocaron la muerte de 33 personas. A esto se suma la denuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, desde México. Él dice que los golpistas en su país han iniciado un saqueo del Estado. Esto dijo a través de su cuenta en Twitter. Comenzó el asalto al Estado. El nuevo gerente de impuestos viene de empresas de Camacho. El nuevo gerente de BOA viene de Amazonas. BOA es la aerolínea boliviana que proporcionó vuelos charter gratis a los golpistas. El 16, 11, 19 Camacho viajó a Santa Cruz, La Paz, en avión oficial de la Fuerza Armada Boliviana 047, sin ser autoridad. Y aquí la pregunta del día, la recordamos, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseveró en Telesur que no existen garantías para celebrar un nuevo proceso electoral tras el golpe de Estado. ¿Sirve de algo la derogación del decreto que daba a Policía y Ejército licencia para matar? @temas Telesur, esperamos tu respuesta. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Australia. Allí manifestantes protestan en defensa del medio ambiente a propósito del Día Internacional de Acción contra el Cambio Climático. En la pancarta que llevan los jóvenes con máscaras antigas, ahí lo ven ustedes, se lee: pronto tú también la llevarás. Así vamos a una pausa, estamos en Temas del Día, ya venimos con más.
Volvemos. Nuestro tema de la semana es Colombia. Lo han visto ustedes, movilizaciones de manera permanente. El Comité Nacional de Paro expuso la víspera condiciones al gobierno. Han pasado de 4 propuestas ahora hasta 2 en el marco en el que van avanzando todos estos días de movilizaciones, de cacerolazos, de marchas y de concentraciones. Estas manifestaciones no cesan, se cumplen así 9 días de las intensas jornadas. Vamos a conocer cuál es la situación de este viernes, no solamente en Bogotá, en todo el país, con Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Tatiana, muy buenas tardes, sí, a usted y a toda la televidentes que nos ven a través de Telesur en nuestras pantallas. Y sí, las cacerolazos, las marchas no paran, sobre todo en las horas de la tarde se tienen previstas marchas, manifestaciones aquí en Bogotá. El grupo de más de 50 indígenas del norte del Cauca que llegaron a reforzar el paro y apoyarlo, harán un desplazamiento marchando con los estudiantes de la Universidad Nacional desde este punto hasta la Plaza de Bolívar. También cabe recordar, Tatiana, que esta misiva a la que tú hacías referencia, que se presentó ayer por parte ya de más sectores, se están aglutinando más sectores, en relación a estas solicitudes que se le están exigiendo a el presidente Iván Duque. Solicitudes que van en relación a la política económica, social, que ya habían suscrito o que se habían suscrito con los movimientos estudiantiles, sociales, campesinos, sindicales, indígenas y raizales, Tatiana. La implementación integral del acuerdo de paz y que se exploren posibilidades para retomar los diálogos con el ELN. Además, dicen que en ese diálogo, que tiene que ser directo, se revise la política de seguridad de derechos humanos y asesinatos de los líderes sociales y los excombatientes, además de garantizar el ejercicio de la protesta como único, pues como fin de esta democracia. Esto en relación a unos también diálogos alternativos que está llevando el presidente Iván Duque, pero que no contemplan los sectores que están en el paro. Por eso, y entre otras causas, envían esta misiva y esperan que el presidente no haga oídos sordos a esta solicitud, una nueva solicitud que le están haciendo al presidente con unos mínimos para que se siente a hablar en un diálogo influyente, democrático y eficaz, aseguran, Tatiana. Gracias, Hernán, por entregarnos esas informaciones. Esta es la agenda que se amplía desde los millones que marchan para el gobierno de Iván Duque. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a avanzar porque en medio de las manifestaciones populares contra el presidente Duque hay más hechos para compartir con ustedes. La alcaldía de Bogotá, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anuncia la prohibición de concentraciones en un lugar emblemático. En la Plaza de Bolívar será a partir de este 2 de diciembre. El alcalde Peñalosa informó que la plaza será cerrada por supuestos arreglos de Navidad y de fin de año, por lo que llamó a los manifestantes a utilizar otro lugar para exigir sus demandas. En ese sentido, indicó que la ciudadanía podrá realizar sus movilizaciones, pero no en esta icónica, emblemática plaza. En medio del escenario, el Comité del Paro Nacional convocó para este 4 de diciembre otra huelga general. En momentos vamos a tener a nuestro invitado, no es usual en temas del día, sin embargo la información exige que precisamente podamos discutir, poder conversar más, analizar más acerca de lo que pasa en Colombia. 9 días de una movilización permanente, se han realizado ya 2 huelgas generales, el próximo 4 de diciembre se anuncia una tercera y en la medida en que va avanzando esta movilización más sectores se suman. En la pasada huelga, por ejemplo, la número 2 de estos 9 días, se sumaba el sector judicial y nuevos sectores de universidades públicas y privadas. Todo esto en el marco de unas reivindicaciones que ya no solamente pasan por el paquetazo, el llamado paquetazo, en el marco de las reformas del gobierno del presidente Iván Duque. Estamos hablando de la reforma laboral, de la reforma tributaria y de la reforma pensional. Son proyectos del partido del presidente Iván Duque, Uribe Centro Democrático. Con respecto a la reforma laboral, lo que implica y lo que hay de fondo es, como le han llamado de una manera técnica, mayor flexibilización del sector laboral. Sin embargo, esto lo que implica es más precarización de un sector laboral que ya de hecho tiene alta precarización en Colombia. Según cifras de carácter oficial, el 47% de los colombianos que tienen la fuerza laboral, que están dentro de la fuerza laboral, están en la informalidad. Hay solamente un dato para compartirlo con ustedes. Listo nuestro invitado.
Se trata de Alberto Vanegas, él es dirigente sindical de la Central Única de Trabajadores de Colombia. Desde Bogotá nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes, Tatiana, por este espacio para toda la protesta y el paro nacional en Colombia. Muchas gracias. Le contamos a la audiencia que comenzó hace 9 días una reivindicación que estaba marcada era por el llamado paquetazo. Vemos en la medida en que va pasando los días cómo van aumentando las reivindicaciones. ¿A qué se debe esto? ¿Los oídos sordos del gobierno o que haya hablado con empresarios y no con los convocantes del paro? ¿A qué se debe? Bueno, la crisis social, económica y de derechos humanos es estructural. Colombia es uno de los países más desiguales en América Latina y toda esta situación también de desconocimiento del acuerdo de paz se ha incrementado nuevamente con el gobierno de Duque, se ha intensificado las posiciones guerreristas, la represión a la protesta social y toda una política de profundización del modelo neoliberal y ya una población empobrecida, pues en cierta medida ha estallado esa bomba social y se ha manifestado esa indignación a través de 9 días de paro que el Comando Nacional de Paro ha llamado a radicalizar en la medida en que el gobierno de Duque se niega a dialogar, a buscar solución a las peticiones, al pliego de peticiones, y por el contrario ha planteado un proceso de conversaciones, pero dividiendo al movimiento social, plantea unas conversaciones en las regiones que irían dizque hasta el 15 de marzo del 2020, lo cual dilataría cualquier posibilidad de solución, y el movimiento social, las organizaciones sindicales populares están reclamando que se atienda en medio del paro la solución a sus peticiones. Todo esto además pasa por la implementación de los acuerdos de paz, según el más reciente informe que fue avalado tanto por el Estado como por el partido FARC, no se ha pasado ni siquiera del 10%. Y vemos hoy como se ha también incluido en la agenda diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, es decir, más distancia aún entre los líderes de la protesta y el gobierno del presidente Duque. Sí, en este periodo de este gobierno de derecha, un personaje que fue impuesto allí en la presidencia por Álvaro Uribe, sectores más recalcitrantes del militarismo y de la ultraderecha, ellos han venido planteando el desmonte de los acuerdos de paz, a pesar de que fue firmado por el Estado colombiano. Este gobierno pretende desconocerlos y es así como en este periodo se ha incrementado más de 700 asesinatos de líderes sociales. También se ha dado el asesinato de 170 de exmiembros de las FARC o de que entraron, se reintegraron a la vida civil. 170 excombatientes han sido asesinados y a su vez tenemos que señalar que en estos días de paro van 7 sectores sociales, 7 participantes en el paro asesinados en varias regiones, y también hay el temor de que haya desaparecidos, lo cual incrementa que hay una crisis humanitaria. Además se ha presentado agresiones por parte de la fuerza pública, heridos con disparos de fusil, y el caso también simbólico en Bogotá de un protestante, de un joven de 18 años que en una forma inerme fue agredido por un escuadrón antidisturbios, golpeado con un arma no convencional, un arma que tenía unas cápsulas y fragmentó en su cerebro, y este joven Dylan Cruz fue asesinado. Ya salió el dictamen de que fue agredido por esta fuerza pública. Sí, se convierte, está Alberto, una indignación nacional. Sí, se convierte en un símbolo del paro. En un símbolo, se convierte en un símbolo del paro, de la resistencia, de la lucha y sobre todo de los miles de jóvenes que están en las calles. Pero si te pregunto, la posibilidad real de encontrarse con el gobierno del presidente Duque, ¿cuál es? Primero veíamos que se reunía con empresarios, luego con alcaldes y gobernadores electos que comenzarán de manera oficial el próximo 1 de enero. ¿Existe algo que permita pensar que sí habrá algún encuentro con el presidente Iván Duque, o vemos que esto no será así
y por ende entonces lo que se presume es que se mantendrá la movilización en las calles. Bueno, la contundencia del paro que estaba programado para el 21 se ha desarrollado a nivel nacional, cacerolazos en todo el país, son millones de colombianos los que se han integrado a la protesta. Es una situación que se manifiesta casi de que ha habido un despertar del pueblo colombiano de no aceptar más oprobio, más indignación, y por eso en esa medida en la que se ha presentado tal protesta, el gobierno se ha visto en la obligación de plantear unas conversaciones, dentro de esas conversaciones con muchos sectores que inicialmente fue con el empresariado y con los sectores de los gremios económicos, lo cual ha sido rechazado por el Comando Nacional de Paro. Fruto de eso se logró que el día lunes hubiera una reunión a las 7 de la mañana con las organizaciones convocantes, pero el gobierno insiste en que en la mesa se tienen que sentar los empresarios, los organismos de control del Estado, el gobierno y el Comando de Paro, lo cual pues nos dejaría 3-1 en una desventaja, situación que fue rechazada por el Comando Nacional de Paro, quien ha dicho que el que tiene que tener una interlocución y un diálogo y una negociación directa de solución al pliego es el Comando de Paro y no otras instancias, y por eso hay un empantanamiento, pero consideramos que el Comando ha llamado a radicalizar el paro. Se ha convocado nuevamente paro nacional para el 4 de diciembre. Vamos a tener el 1 de diciembre en solidaridad con todos los conflictos en América Latina, el caso de Chile, el caso de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de todos los países en América Latina, Nicaragua, Venezuela. Vamos a desarrollar el día 1 de diciembre un cacerolazo latinoamericano para reclamar el fin de la intromisión imperialista del Fondo Monetario Internacional, porque lo que desarrolla el paquetazo de Duque son medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario al gobierno de Duque, que muy dócilmente se ha plegado a todas estas imposiciones que llevarían a mayor empobrecimiento de los trabajadores y del pueblo colombiano. Por eso todos los sectores, hoy encontramos a los jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes, maestros, sindicalistas. Hoy hay un gran paro nacional, hoy llegaron los indígenas, la Guardia Indígena del Cauca se hizo presente aquí en la Universidad Nacional en Bogotá. Continuamos con tareas en todo el país, cacerolazos, más de 5 cacerolazos nacionales en todas las ciudades, en más de 500 municipios. Es contundente, a pesar de que el gobierno de Duque trata de minimizar los medios privados de desinformación como Caracol y RCN, tratan de desviar la atención, de generar, de llamar a que la fuerza pública, en cierta medida, que la gente se solidarice, cuando la población se ha dado cuenta que es la fuerza pública la que ha hecho montajes, la que ha venido haciendo una serie de provocaciones, agrediendo la protesta, y eso ha significado que miles de jóvenes hoy a toda hora estén saliendo en plantones, en mítines, y reciban el apoyo de la población en estos días. Vamos al 4 de diciembre a ratificar esa contundencia en las movilizaciones pacíficas en todo el país para exigirle que Duque debe atender las peticiones y detener esa imposición de impuestos, la flexibilización laboral, una reforma pensional que niega el derecho casi de pensión a las nuevas generaciones, de llevar los ahorros de los trabajadores a fondos privados de pensión, como es el modelo chileno, que hoy tiene empobrecido a los que hoy tiene levantado desde hace más de un mes, que hoy tiene levantado hace más de un mes, 43 días para ser exactos, al pueblo chileno. Precisamente esa es una de las causas, las llamadas AFP. Gracias, Alberto, por contarnos de qué viene esta movilización, de la agenda y de cómo el comité de convocatoria va tomando tal nivel de fuerza en lo que queda de este año. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Tatiana, una expresión de solidaridad con todos los países de América Latina y sus pueblos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a cambiar de tema. A propósito de Chile, familiares y víctimas de traumas oculares por disparos de carabineros durante protestas realizaron una manifestación frente al Palacio de la Moneda. Esto fue la víspera. La jornada anterior anunciaron la presentación de acciones legales en contra del presidente Sebastián Piñera.
Perdí el ojo. O sea, me vaciaron todo el globo ocular. Como yo, hay muchos casos de compañeros que han perdido la vista y esto no tiene que quedar impune, tiene que haber el culpable y que paguen con cárcel, con justicia. Hoy día el gobierno no hace un reconocimiento de eso. Miente diciendo que aquí no han habido violaciones de derechos humanos y aquí las han habido. El primer gesto, hacerse responsable y hacer responsable a quienes dan las órdenes. Porque aquí Carabineros no se manda solo. Aquí hay alguien que da las órdenes y ese que da las órdenes tiene que hacerse responsable. Responsabilidad política, responsabilidad además jurídica. Eso tiene que ver mucho con la justicia. Pareciese que estamos hablando de verdad, justicia y reparación en tiempos de conflicto armado. Leonel Retamal con nosotros. Buenas tardes, Leonel, ¿cómo te va? ¿Qué más te decían durante esta jornada? Hola, Tatiana. Claro, las personas que se manifiestan frente a la moneda quieren que sus casos no pasen al olvido, que no queden solamente, como lo mencionábamos en la nota de ayer, estampados en informes internacionales que corroboran las violaciones a los derechos humanos, pero ellos quieren unas políticas efectivas de reparación y sobre todo de justicia. ¿Qué hemos visto durante la semana? Un apoyo cerrado de parte del gobierno al general director de Carabineros, al director de la Policía de Investigaciones y un proyecto de ley para dar más atribuciones en el resguardo de sitios denominados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay una política que diversos especialistas consideran como una deriva autoritaria del gobierno de llevar a reprimir con mayor fuerza o anticiparse ante eventuales nuevos estallidos, puesto que la agenda social que por un lado ha tratado de imponer el presidente Sebastián Piñera solo es visto como una suspensión, como medidas parches que no atacan la profundidad de las demandas que han surgido de este movimiento, que hablan de reformas estructurales al modelo económico chileno. Es por eso que hoy estamos aquí en la Plaza Italia, renombrada por esta movilización como Plaza de la Dignidad. Hoy día se cumplen 6 semanas consecutivas de movilizaciones y hay una convocatoria en particular que tiene que ver con esto. Hay una convocatoria a venir a protestar por Gustavo Gatica. Este es un joven de 21 años que quedó ciego, estudiante de psicología, quedó ciego hace aproximadamente 3 semanas atrás, un viernes también, luego de una arremetida de Carabineros que disparó en sus 2 ojos. Él tuvo un largo periodo de tratamiento, muchas intervenciones, pero finalmente se conoció un parte médico en que señala que perdió totalmente la visión. Entonces, la convocatoria que vemos aquí a nuestras espaldas tiene que ver con eso, con pedir justicia para las víctimas. Según cifras oficiales de sociedades médicas, hablan que son más de 280 personas que han sido mutiladas, han sufrido traumas oculares, pero además hay un porcentaje muy elevado de víctimas que han recibido perdigones, estos balines de goma que los carabineros decían que eran de goma, pero finalmente se comprobó que tienen solamente 20% de goma y 80% de composición metálica, incluso plomo. Entonces, muchas personas están están conviviendo con estos balines en su cuerpo porque los protocolos médicos o por la ubicación del balín no hace posible su extracción con facilidad, provocando muchos casos de infecciones o de problemas de movilidad, gente que lo ha recibido en algún nervio y se aloja ahí el balín y no es posible retirarlo. Entonces, la movilización sigue levantando el factor de la represión y de la justicia como uno de los principales estandartes. Hay acá concentración de barras, de movimientos sociales. Hoy se anunció, por ejemplo, que se suspende finalmente el torneo de fútbol nacional, pero las barras aquí han convivido, barras históricamente enfrentadas, han convivido con esta línea transversal de las demandas sociales y están en paz, desarrollando diversas actividades. Se espera que durante la tarde este sitio nuevamente se vea repleto de gente como ha sido las últimas 6 semanas, Tatiana. Tras la convocatoria, veremos más adelante qué sucede. Estamos pendientes de ti, allí de este lugar. Gracias, Leonel. Muy buenas tardes. Vamos a pasar ahora a las respuestas que ustedes nos han enviado a la pregunta que les proponíamos al inicio de Temas del Día. Aquí la pregunta, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseveró en Telesur que no existen garantías para celebrar un nuevo proceso electoral tras el golpe de Estado. Nos preguntamos, te preguntamos, ¿sirve de algo la derogación del decreto que daba a la policía y ejército licencia para matar? Tus respuestas las tenemos.
Edison Tola Morales. Áñez debería de llamar a las elecciones inmediatamente, pero como es una golpista usurpadora, anda metiendo las manos donde no debe. Está más concentrada en desarmar partidos que en las elecciones. Gracias, Edison. Guillermo Lescano, la señora Adriana Salvatierra es un libro abierto, la tiene reclara en la situación. Lo que hizo Áñez es bla, bla, bla. Por más que se derogue, abolir un decreto, las fuerzas militares siguen en este instante asesinando gente. Girasol. La derecha boliviana continúa con su agenda para robar y desestabilizar el país. Ahora con el golpe a las elecciones electorales ya negociadas para darse por ganadores con el apoyo de la OEA oficial, misterios de la ciencia, dice Girasol. Un tuit más. Luis Soto, ni la sabrá por ahora bajo ese gobierno dictador y criminal, lucha armada ya. Dice Luis, gracias a todos por sus respuestas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a temas del día. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.